Kaixo, teleikusleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. El último día de febrero de 1941 falleció en Roma don Alfonso XIII de España. Aquí le vemos en diversas épocas de su reinado. En la Casa de Campo, año de 1920, durante la jura de bandera de su primogénito, el príncipe de Asturias. En Marruecos, llega a la zona del protectorado acompañado de la reina y de los generales Primo de Rivera y Sanjurjo para asistir a la recepción preparada por los altos jefes indígenas que se prosternan ante el rey para rendirle pleitesía y agradecimiento por la terminación de la guerra. En Andalucía, interesándose por las labores agrícolas y departiendo con las muchachas del pueblo, rey simpático, rodeado del alto personal palatino. Después de la proclamación de la República, asiste a la boda de su segundo hijo, don Jaime, en Roma, donde había fijado su residencia, alternando con temporadas en Suiza. Otra y más reciente reunión de la familia real en Italia. Al abandonar España, Alfonso XIII solo había suspendido momentáneamente el ejercicio de sus prerrogativas sin renunciar a la corona. Poco antes de su muerte, renuncia a sus derechos a favor de su hijo don Juan de Borbón. Roma e Italia le dan una despedida emotiva. Del edificio del Gran Hotel de Roma, donde falleció Alfonso XIII de España, parte el cortejo fúnebre en dirección a la iglesia de Santa María de los Ángeles, que Miguel Ángel trazara. Las calles y plazas, bella plaza Colonna, presentan banderas a media asta entre un respetuoso silencio del pueblo romano. En el centro de la gran cruz latina que forma la basílica se deposita el cadáver, al que dan guardia de honor coraceros reales y carabinieri. El rey emperador, entre los hijos del finado don Juan y don Jaime, preside el duelo. Y nuevamente el cortejo emprende la marcha hacia la iglesia española de la Virgen de Montserrat, última morada del que fue rey de España y ahora reposa en la casa de Dios. Santiago Carrillo se moría hace unos días, última alma viva de la guerra civil. Ahora mismo le están poniendo, como muchísimos políticos vemos, como héroe de la transición. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre Santiago Carrillo. Mi opinión es que Santiago Carrillo, con 19 años, le hicieron jefe de la Policía de Madrid, yo era jefe de las Juventudes Socialistas, y a los 21 era jefe de la Policía de Madrid, y en su presencia se hicieron los paseillos y se hicieron esas sacas que se hicieron de Paracuellos y de Torrejón de Ardoz. Eso está clarísimo. Y después dicen que Franco ha hecho lo mismo. No. Franco a los señores que tenían delitos de sangre les ha hecho juicios sumarísimos y al que, como existía la pena de muerte, pues han fusilado a unas cuantas personas, muy pocas. ¿Comprende? Y sin embargo, de Franco dicen barbaridades. Si me preguntáis de Franco, yo puedo decir 4 o 5 cosas. Carrillo, simplemente, ¿le parece justo que estén diciendo...? Me parece una barbaridad las cosas que han hecho con Santiago Carrillo, de que le hayan hecho honoris causa. Es un señor que no tiene derecho a esa serie de cosas. Pero diría más, ha hecho efectivamente la transición, el rey le está agradecido, y el primer abrazo, y esta cosa que ha hecho el otro día, es siempre un agradecimiento a Santiago Carrillo. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la Constitución del 78 hay una cosa clarísima, fue el primero que dijo España es una monarquía, y el rey es Juan Carlos I. Y eso no lo ha olvidado mi Su Majestad el Rey. Yo tampoco. Pero nada más. Le agradezco eso que ha hecho en virtud de la Constitución española. Pero nada más. Ojo,
en estas manifestaciones, la de ayer o eso, están sacando una bandera que es anticonstitucional. ¿Por qué a ese señor no le dicen, señor, recoja usted la bandera y llévesela a su casa? Y la pone en su casa y en su pecho y en su corazón. Pero desde luego lo que no puede hacer es ondearla porque eso es anticonstitucional y la bandera española es la roja igualdad. Y la bandera española es la roja igualdad. Y la bandera española es la roja igualdad. Don Leandro, vamos a cambiar de tema radicalmente. Vamos a retomar un poco la política, la memoria histórica. En 2007 se aprueba la ley. El juez Garzón, el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se pone a investigar los crímenes del franquismo. ¿A usted le parece que esta actitud realmente elimina divisiones entre los españoles? Es que hay una cosa muy clara, que no existen los crímenes del franquismo. En el franquismo no ha habido crímenes. Sí, pero más que hablar del franquismo... Ha habido juicios sumarísimos. Pero más que hablar del franquismo, le preguntaba si esto generaba más divisiones o eliminaba divisiones entre españoles. Yo pienso que lo que han hecho ha sido reactivar una serie de cosas y cosas que estaban olvidadas. Es que no me habéis preguntado todavía sobre la memoria histórica. Yo le quiero preguntar por el franquismo. Por eso, más adelante vamos a hablar de... ¿tengo que contestarte algo más a ti o te has dado por enterada? Sí, a ver, le voy a preguntar por el franquismo. Ahora, que usted ha dicho que ha vivido muy bien con la paz que daba el franquismo. ¿No cree que eso puede herir a mucha gente? Porque, claro, la gente que ha vivido el franquismo, si no eras del bando de Franco, la gente no vivía tan bien. Pero vamos a ver una cosa. Franco es un señor que es creador con Millán Astray. Me voy a remontar atrás, porque de Franco hay que venir desde atrás, porque viene de la amistad con mi padre. O sea, yo no voy a hablar de la política de Franco, voy a decir cosas que... Pero yo le estoy preguntando porque decía que había paz en el franquismo. Vamos a ver, nena, te voy a decir unas cositas muy claras. Franco es, con Millán Astray, creador de la Legión española. La Legión. El jefe de la Legión era Millán Astray. ¿Quién es el alcalde de La Coruña para quitar una estatua de Millán Astray cuando los señores de la Legión española están combatiendo en Pakistán y en Afganistán? ¿Con qué trabajan estos señores y defienden los valores de España sabiendo que hay un alcalde en La Coruña que le quitan eso? Ese por ese lado. Franco da la casualidad que le aconseja, cuando está de presidente de España Miguel Primo de Rivera, aconseja a mi padre, le aconseja el desembarco de Alhucemas. Es el primer desembarco mundial que se hace y sirve de ejemplo a Eisenhower para el desembarco de Normandía. Franco le hacen y le conceden la Cruz Laureada de San Fernando. Franco es el único general en el mundo que ha conseguido vencer en guerra al comunismo. Franco ha estado durante 40 años de jefe de España. Franco mantuvo neutral a España en la Segunda Guerra Mundial, que los españoles desagradecidos todavía no le han hecho el homenaje debido a él y al primer señor que mantuvo neutral a España, que fue mi padre, Alfonso XIII. Está claro que diría muchas cosas también si me habláis del Cerro de los Ángeles, que también, pero sigo diciendo, Franco fue el señor que nos mantuvo neutrales en la Segunda Guerra Mundial, y Franco fue el que tuvo un gobierno que llamaron los Siete Magníficos, que hizo de España la octava potencia del mundo, y Franco es el señor que ha traído a la monarquía española, en la cual en este momento reina mi sobrino Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición.